periodo histórico de la civilización occidental. Su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano, y finaliza con el descubrimiento de América. Época medieval. Se inició con la caída del Imperio Romano hace más de 800 años. Esto nos lleva a los cuentos infantiles de castillos, reyes, caballeros, armaduras, etc. Esta época fue muy importante ya por sus grandes causas que hicieron al mundo de una manera mejor, más a lo que llamamos la realidad. Efecto social. La Edad Media fue una época donde la sociedad se caracterizó por la gran desigualdad de clases. Solamente había un grupo reducido de personas que eran libres, el resto se encontraban sometidos y no podían abandonar la tierra donde habían nacido. Sistema que se conoció como servidumbre. Las clases sociales eran tres. La nobleza, la que constituía el rey, el señor de sus vasallos. Estaba constituida por personas de origen franco o germánico. El clero fue toda la parte religiosa de aquella época. La población campesina era la base de la pirámide social. Sus integrantes, salvo unos pocos que habían permanecido libres, dependían de algún señor. Causas de la caída del Imperio Romano. Se dio la pérdida de la unidad administrativa, la preponderancia y el poder de desarrollo por la guardia. Las invasiones bárbaras fueron otro factor determinante de la decadencia. La corrupción administrativa a todos los niveles que llevaron a la administración imperial a una grave crisis financiera y económica, con un deterioro de las finanzas públicas, aumento de los impuestos y grandes despilfarros que llevaron a la quiebra y a la ruina. El feudalismo es un sistema político que se dio durante la Baja Edad Media, y en la característica más importante fue la fragmentación de las tierras del Estado. En lo político, el feudalismo debilitó la autoridad del monarca y fortaleció la de los feudales, ya que eran estos los verdaderos ejecutores de la justicia, administradores de las riquezas y establecidos de impuestos. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural. Se caracteriza por ser una nueva forma de entender mejor el arte. Se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Edad Media. Periodo histórico que se divide en dos partes: Alta Edad Media y Baja Edad Media, siendo la Alta Edad Media la caída del Imperio Romano con las invasiones germanas y la Baja Edad Media la época feudal. Alta Edad Media. Fue el primer periodo en el que se divide la Edad Media, periodo histórico de Europa que se extiende desde la caída del Imperio Romano Occidental hasta aproximadamente en el año 1000. Baja Edad Media. Este es el segundo periodo en el que se divide la Edad Media. Es un periodo muy amplio en el que suceden numerosos acontecimientos a todas las personas que habitaron Europa durante esos siglos. La organización económica, política, social, cultural y feudal. Ciencia medieval se refiere a los descubrimientos en el campo de la filosofía natural que ocurrieron en el periodo de la Edad Media, siendo el periodo intermedio en una división esquemática de la historia de Europa. La magia es el estudio que conlleva a un campo muy peliagudo, pues con él se entremezclan con gran facilidad la realidad y la ficción. En esta época ellos tenían raras costumbres, pues su magia la usaban atrayendo espíritus del más allá con unos símbolos y vainas que aquellos usaban. La fe. En aquella época los aspectos de la vida estaban unidos a la religión al mismo tiempo, mientras la Iglesia se consolidaba como la entidad institucional y civil en la época. En las áreas rurales todavía se llevaban a cabo rituales paganos y se practicaba la
magia que se consideraba una fuente válida de conocimiento intelectual. El pensamiento, el desarrollo de la antropología filosófica durante la Edad Media en Europa, al desarrollo y fragmentación del cristianismo. El pensamiento es el egocentrismo. Abarca todo lo que existe, incluso la razón científica, ya que todo lo explica por la voluntad divina y mística de Dios. Fue la corriente que predominó en la Edad Media. En simples palabras, es el pensamiento que Dios es el centro del universo. La peste negra fue la pandemia más destructiva en toda la historia en Europa. Solo deja hambrunas, plagas y muerte, un aire negativo de apocalipsis. Aquella peste llega desde el oriente de Europa hasta que la invade con sus infecciones, transmitiendo una grave enfermedad que conlleva a la muerte. Esta enfermedad se encontraba en un bacilo que estaba en las pulgas de las ratas por su mala higiene. Secretos y misterios. Todo da un comienzo nuevo por la caída del Imperio Romano, ya que el mundo pierde el antiguo orden propio y queda sumido en la incertidumbre. Para esa época, los secretos se volvieron parte elemental de la época, ya que esos misterios se trataban sobre la religión de aquella época medieval. El mayor secreto que se dieron están en los castillos ocultos, siendo el misterio del rey. Estos misterios se fueron muriendo a medida que iban desapareciendo. Los que sabían sobre aquel secreto, muchos fueron hallados y expuestos a la luz. Artesanos. En manos de los pueblos bárbaros, Europa se fragmentó en innumerables feudos, pues el feudalismo se impuso como el sistema de organización del trabajo, sustituyendo al esclavismo de la antigüedad. Los señores feudales pasaron a ser los nuevos dueños de las tierras, y los siervos eran quienes la trabajaban, dominando la mayor parte de la Edad Media. Las ciudades medievales. Se desarrolla con la expansión agrícola iniciada en el siglo XII, que generó prosperidad económica. Estos intercambios también se llevaban a cabo en los castillos y en los monasterios del feudo, especialmente si estaban situados en alguna ruta comercial transitada o tenía puerto, despoblados desde el fin del Imperio Romano. Castillos medievales. Utilizados como una cerca defensiva, ya que era un fuerte alto y de piedra dura, era un buen refugio durante la época medieval. El castillo no solo cumplía las funciones militares, sino que servía también para la residencia de los señores de la nobleza y a los propios reyes de esta época, y con aquella información fue que se recreó los cuentos infantiles para hacer de aquella época una bonita historia.